Buenas noches, es sábado y hoy se inaugura este espacio aquí en Capital, dedicado a hablar sobre libertad de expresión, libertad de prensa y crítica de medios. Yo soy María Paula Martínez, es 13 de mayo y este programa se llama En el Medio. Primero voy a contarles por qué vamos a hablar de esto y ojalá les convenza que es muy importante y haga que se queden viendo este programa hasta el final. Quiero que hablemos sobre el periodismo que hacemos. Quiero pensar en colectivo el sentido de contar la realidad, esperando que este programa ojalá lo critiquen para darme la razón sobre la necesidad de pensar y pensar lo que hacemos los y las periodistas, que defiendan ustedes, como haré yo aquí, su derecho a información plural y útil siempre. Los invito desde hoy y todos los próximos sábados a encontrarnos aquí para hablar sobre el país que pasa por los medios, de por qué nuestras libertades, las suyas y las mías, dependen en gran medida de la libertad de prensa. En Colombia han matado a 165 periodistas en menos de 4 décadas y eso debería ser una razón para que, al menos en su memoria, nos preguntemos por qué los callaron y qué dejamos de saber con su muerte. Y eso es en parte el motor de todo este programa, porque la cara más popular de las amenazas al periodismo son la intimidación y la muerte. Y seguro dedicaremos un programa a esto. Pero hoy, y para empezar esta serie, quiero hablar del periodismo como oficio y la crítica como ejercicio. Empecemos. Para esto tengo a un invitado al que admiro mucho, periodista y crítico perfecto para esta charla con ambas camisetas, ensayista, oriundo de Maripí, colega, profesor universitario en los Andes y autor de una columna de crítica de televisión que tiene más de 20 años en el periódico El Tiempo. Buenas noches, Omar Rincón. Hola María Paula, ¿cómo me le va? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por aceptar la invitación. Me gustaría arrancar, Omar, por el periodismo hoy y las razones por las que vale la pena hablar de esto. Pues hablar del periodismo hoy es muy importante porque hay mucha gente que lo está detestando. O sea, si lo detestan los presidentes, lo detestan los políticos, lo detestan los ciudadanos, lo detestan los empresarios, lo detesta todo el mundo, debe ser que algo debe hacer. O sea, alguien en la sociedad tiene que joder, alguien tiene que molestar, alguien tiene que escrachar al poder. Y el periodismo tiene ese papel que a nadie le gusta, o sea, que todo el mundo quiere que le alaben. Estamos en la época de somos lindos, somos bellos, somos la maravilla. Y creo que el periodismo tiene una función en la sociedad que nadie más tiene. Y eso es importante, es molestar al poder. Donde hay un poder, molestarlo. Si hay poder en el machismo, en los hombres, molestar ahí. Si hay poder en los políticos, molestar ahí. Si hay poder en los empresarios, molestar ahí. Y creo que es lo que hace que sea interesante el periodismo. Y creo que los ciudadanos de alguna forma le piden al periodismo que moleste. Creo que los ciudadanos están un poco tristes, hay veces, con el periodismo que no molesta a nadie. Si hacemos periodismo que no molesta a nadie, pues no servimos para absolutamente nada. Entonces me parece muy importante, primer punto. Segundo, porque el periodismo está en una mutación. Veníamos de Jurassic Park, de medios tranquilos, periodismo, de prensa, radio, televisión, y cayó un meteorito que son las redes digitales y ¡puf! Explotó todo, y hoy en día el periodismo está tratando de cómo sobrevivo en esto. Entonces hay unos que vuelan mejor, otros que vuelan eso. Entonces está en un momento maravilloso de reinvención de su legitimidad, de su credibilidad, de su narrativa. Me parece que es importantísimo por ese tipo de cosas. Y tercera razón, de alguna forma, porque en la sociedad nos gusta que nos cuenten historias de la realidad. Está de moda contar historias de la realidad. O sea, hoy uno va a una librería o va a ver cine y todo es basado en hechos reales. Y el encargado de contar la realidad es el periodismo. Entonces me parece una tercera razón fundamental por la cual hay que estar ahí. Entonces creo que el periodismo sigue vivo, sigue molestando, sigue contando historias y sigue siendo necesario para esta sociedad. Muy bien, ya vamos a ver ese parque jurásico a dónde ha llegado hoy y cómo se puede criticar también esas lógicas tradicionales. Pero para hacerlo quiero que veamos un segmento de un documental que usted conoce muy bien, que es Error 404 en movimiento y contracorriente, de Perio Ortín, y en producción con FES Comunicación bajo su dirección, para que volvamos a profundizar un poquito en la forma de pensar tal vez más críticamente sobre lo que hacemos, sobre los periodismos que hacemos. Veamos la nota. ¿Y si no aceptamos las respuestas disponibles que ofrece el periodismo sobre su propia condición? ¿Y si repensamos el periodismo como ensayo creativo,
que construye nuevas formas de relacionarse y representar eso que, a falta de mejor definición, llamamos realidad? Este tiempo de colapso que vivimos es una gran oportunidad para pensar en colectivo el sentido de los periodismos que hacemos, para desafiar el dominio del periodismo informativo tópico, convencional y cliché, para tejer nuevas complicidades con otras disciplinas del conocimiento humano, para dudar en conversación e inventarnos una nueva tradición que se desafíe a sí misma y que nos desafíe a nosotros desde la belleza única que se esconde en todo signo de interrogación. Hay 4 elementos que llaman mi atención sobre el documental. Uno es el colapso colectivo en el que dice Pera que vivimos, la manera de desafiar el periodismo cliché y las complicidades y los nuevos periodismos posibles. ¿Qué hay ahí para quedarnos con reflexión? La primera reflexión es, cuando hablamos del colapso del periodismo y de los medios, lo que estamos hablando es que el siglo XX tenía un modelo de periodismo. Uno, blanco, masculino, occidental y religioso. Y seguimos creyendo en ese periodismo y me parece que está mal. Oiga, por lo menos hay que variarlo, que no sea solamente blanco, que sea también afro, mestizo, diverso en ese sentido. Que no sea solamente macho, sino que también sea feminista, sea diverso. Que no sea religioso, no tenemos que convencer a nadie absolutamente nada. Y que no sea solamente occidental, sino que hay periodismos del sur, periodismos de todos queremos hacer. Entonces creo que colapsó ese modelo de periodismo, el del New York Times, el del Tiempo, el del Espectador, el de todos esos medios, y tenemos que reinventar un nuevo periodismo, pero no lo estamos haciendo. Algunos medios digitales dan pequeñas pistas de por dónde está yendo la cosa, pero no está pasando que estemos tratando de crear algo nuevo con el periodismo. Entonces le echamos la culpa, ¿qué es culpa de Petro, de Uribe y de Duque? No. ¿Qué es culpa de las redes digitales? No. ¿Qué es culpa de la inteligencia artificial? No. ¿Qué es culpa de los empresarios y los financistas publicitarios? No. Es culpa del periodismo. O sea, si el periodismo le cambiaron la cancha, el mar donde juega, donde navega, pues tiene que jugar distinto. Y creo que los periodistas no somos muy buenos para autocriticarnos, sino para criticar a otros. Entonces yo creo que es como seguir insistiendo que lo que yo estoy haciendo es bueno, sin darme cuenta que cambiaron todas las condiciones para hacer el periodismo. Entonces me parece que ahí el colapso de que se habla es de un modelo de periodismo. Entonces tenemos que comenzar a hacer muchos periodismos. Y cuando habla del periodismo tópico y cliché, ¿se refiere a esa tradición blanca o también a formas narrativas clásicas de enunciar algo? En principio es el periodismo clásico, de referencia blanco, masculino y occidental, pero también segunda cosa, a un periodismo que decide que lo único informable es la maldad del mundo, de que nos levantamos por la mañana a ver el mundo hecho una porquería. Entonces uno se imagina, porque la última encuesta de Reuters dice que 70% de la población del mundo mundial decide no ver noticieros de televisión ni informarse. Y le preguntan por qué, dice, por 2 razones súper elementares. Yo añadiría una tercera. Las 2 razones son, una, porque es un mundo muy desagradable. O sea, yo no voy a entrar a ver eso. Todo es problema. Bogotá es un solo problema. Trancones, asesinatos, ladronicios, una guerra total. Y yo me levanto en Bogotá y voy a trabajar y no veo que sea tan así. Yo veo que inclusive una cosa como Transmilenio funciona. No, en el noticiero no funciona nada. ¿Quién va a querer eso? Uno se le baja como decimos en Colombia, la moral, la autoestima. Yo que voy a ir a la calle, yo me quedo dormido. La segunda, porque solamente salen políticos. Y yo creo que tienen toda la razón. Estamos aburridos de que la información en Colombia sea Claudia López, Petro, Uribe, y ya se acabó. No, no más. Paremos. Esos señores ya tienen suficiente poder para que sigamos hablando de ellos y pareciera que no hablamos de eso. Y la tercera, que no dice la encuesta, yo digo, es fea la información. El periodismo televisivo, el de prensa, el de radio es feo, feo. Entonces me parece que ahí hay un problema de que tenemos que reinventar eso, cambiar agendas, 1. 2, hacerlo más bello, hacer una cantidad de formatos nuevos. Y 3, pensar que los protagonistas de la realidad no son solamente los políticos. Los protagonistas de la realidad también es el ciudadano que se levanta cada día y va a trabajar, y también es los sujetos que estamos vivos en Colombia. Todos somos héroes, no nos mataron, somos héroes. O sea,
cambiar. Entonces siempre nos buscan es a quién mataron para que sea protagonista. No, o sea, creo que hay en un momento por ejemplo, en este tiempo estamos hablando del Nevado del Ruiz. Todo es experto del Nevado del Ruiz. No sabemos los ciudadanos cómo viven allá, qué relación tienen con el Nevado. Los campesinos que viven arriba dicen que el Nevado y ellos son parcería, que cuando ellos necesitan que el gobierno les ponga cuidado, el Nevado hace fumarolas. Buena historia, de pronto. ¿Y por qué son amigos? No, o sea, hay muchas más historias que solamente las historias de la miseria humana. Quiero que hablemos un poco más de la crítica y hacia allá vamos a meternos en el segundo bloque. Y a propósito de eso, dice el documental de las complicidades, de las mutaciones y una frase en particular. Y si no aceptamos las respuestas disponibles que ofrece el periodismo sobre su propia condición, ¿no? Es un poco el ejercicio el que vamos a hacer y es revisar en este programa y aquí hoy, para empezar, revisar lo que estamos haciendo como un ensayo creativo, dice el periodismo. ¿Es la crítica un ensayo creativo? La crítica es un formato periodístico o un género periodístico, o sea, pero en un país como Colombia la crítica no gusta, entonces no hay crítica de nada. Ustedes se den cuenta que cuando yo era joven, hace años, siglo pasado, Jurassic Park, había en todos los periódicos, revistas y televisión, había crítica de televisión, crítica de cine, crítica de teatro, crítica de arte, crítica de literatura, crítica de todo. Y eso desapareció, porque la crítica es de mal gusto en Colombia. Es que muchos te critican, es como, qué mal. Si algún televidente nos ve y nos quiere criticar, re bien, o sea, no es nada personal contra Omar Rincón ni contra María Paula Martínez o contra Canal Capital. No, 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 es una crítica que está válido, o sea, es la capacidad de sentir sin matarnos, es la capacidad de decir cosas con razones. Entonces me parece que un problema grave del país, ¿no?, de la colombianidad, es la falta de crítica, y un problema gravísimo de los medios periodistas es la falta de, siquiera de crítica, de autocrítica. Entonces, yo creo que sí hay un problema con eso. Lo que sí, y después lo podemos hablar, es que se ha cambiado el concepto de crítica, porque eso es un concepto nuevo el que hay que aplicar en el siglo XXI, que tiene que ver con otra manera de hacer la crítica. La crítica clásica era muy destructiva y era muy como de emoción del ego del que lo dice. Entonces, en lugar de hablar del programa de televisión, diría: en este set que nos recuerda sobre este tema, la añoranza de las libertades, como decía Foucault, no, de eso no hablan, no. Aquí habría que hacer crítica de televisión, aquí por ejemplo este programa habría que hacer cómo estamos vestidos, es una crítica, cómo hablamos, si me entienden lo que digo o no, si las cámaras hacen planos adecuados, si la luz nos hace ver decentemente o no, la cosa es eso, si estamos diciendo alguna cosa que les quede para conversar. O sea, la crítica tiene que ser de artefacto narrativo, y hacemos mucha crítica como de Los Ángeles, de Espíritu Santo, la maravilla, y todos luciéndose como son de genios, y qué aburrimiento la genialidad de la gente. Vamos a hablar un poco más de la crítica entre colegas y la crítica a los medios a propósito de una encuesta que salió recientemente de Cifras y Conceptos sobre libertad de expresión y acceso a la información. Eso lo vamos a hacer en el próximo segmento. Quédense, ya vamos a volver, vamos a una pausa. Criticar medios es un ejercicio antipático, impopular, a veces aburrido, sin duda egocéntrico, pero también necesario. Porque al final el periodismo no es un ejercicio infalible. Le toca contar, o mejor, nos toca contar la realidad ya, ahora, al instante. Y por ello, pues la crítica es un ejercicio que se hace de más en más fundamental. ¿Por qué no nos gusta la crítica? Omar decía, pues no. A nadie le gusta que le digan que se viste feo, ni que habla feo, ni que no le entienden. No estamos tan acostumbrados a recibir comentarios negativos, mucho menos a hablar sobre lo que hacen nuestros colegas. Nos cuesta mucho como periodistas opinar sobre la forma de narrar, sobre la forma de hacerlo audiovisualmente o en la radio, pero las audiencias sí nos critican mucho, porque pareciera que hay más y más espacio para que nos griten lo que no nos gusta que hagamos. Pues de alguna forma la falta de crítica o autocrítica de los periodistas y los medios tiene que ver con una cosa, y es que nosotros vivimos de los egos.
O sea, si hay un gremio, claro, cuando uno dice esto, dice, no, tiene más ego los profesores universitarios, no, tiene más ego los artistas, pero este es un medio exclusivamente basado en el ego. O sea, cuando uno sale en televisión, ahorita que estamos viendo acá, pues uno se siente súper importante a la toma en televisión. Cuando uno firma una columna en El Tiempo, dice, uy, la firmó. En un país como el nuestro, salir en televisión es muy importante. Y los periodistas salen en los medios como sintiéndose un poco levitando, se creen súper importantes y está bien. Esa conciencia que tenemos de la importancia que tenemos está súper bien, porque somos muy importantes para una sociedad. Pero eso hace que peleemos mucho con nosotros, con que alguien nos critique, porque creemos que tiene que ver con la persona. Es como si nuestra identidad sentimental y psicológica fuera a ser periodistas, pero somos más que eso. También somos, yo por ejemplo soy profesor, soy un señor adulto mayor, tengo afectos, tengo redes afectivas. Esto es un oficio que hago como dar clase y que requiere toda la crítica posible que queramos para hacer mejores. O sea, yo siento que no podemos diferenciar en el mundo nuestro mi rol profesional público de mi rol egótico de identidad sentimental. Entonces, creo que eso es lo que hace que no nos guste la crítica y que sintamos que nos están atacando. La segunda razón, y esa la entiendo perfectamente, es que cuando yo estoy frente al televisor, por ejemplo, si estamos frente al televisor viendo este programa, yo digo de pronto, ese man como habla de mal, se mueve mucho la cámara, le falta respeto con el televidente porque no habla, actor, pausa, lo que quiera. Bien, que critiquen eso. Y entonces yo digo como programa, ay no, pero es que usted no tiene en cuenta que tenemos 4 camarógrafos, 3 productores, 2 personas, que hay 50 personas tratando de hacer este programa bien. Eso no es mi responsabilidad, yo no estoy atacando a nadie. Estoy diciendo que el producto no es bueno, como cuando uno va a un restaurante y la sopa quedó quemada, pues quedó quemada y no estoy diciendo por las señoras de la cocina, no. Y eso creo que es un problema que tenemos. Yo le juro que nadie en el mundo mundial se levanta a hacer un programa de televisión malo. O sea, nadie que yo conozca. Pero hay programas que quedan mal hechos. Nadie se levanta por la mañana a hacer mal periodismo. Pero hay un día en que uno está con la miseria humana y no fue capaz de hacer 2 preguntas bien hechas. O está como de mal genio porque lo dejó la novia y uno está reberraco con los entrevistados. Puede pasar. Eso estamos de acuerdo. Nadie está haciendo maldad. Yo parto de ese principio, que es lo bello de la libertad de expresión, que partimos que nadie quiere hacerle daño a nadie. Yo a eso parto. Ya si un periodista se levanta por la mañana diciendo, le voy a hacer daño a alguien, yo no creo. Pero el oficio sí tiene que ser objeto de crítica. El oficio y este es el resultado, no los buenos sentimientos, el proceso, la gente bella, porque es que eso no estamos metiéndonos con eso, estamos metiéndonos con el producto. Entonces yo creo que Colombia confunde el rol personal con la obra, en todo lo que hagamos, Si alguien hace un café mal hecho, le dicen, el café está mal hecho, está mal hecho el dueño que hizo el café. No, de pronto le quedó el café mal hecho, pero no pasa nada. Técnicamente no pasa nada. Creo que es un tema de autoestima pública que tenemos los colombianos, yo creo. Es un ejercicio difícil la separación de ambas cosas, tal vez propio del narcisismo que es hacer periodismo, que al final es yo le cuento mejor la historia que el resto. O sea, esa realidad que usted vive, yo se la voy a pasar por la televisión o por la prensa o se la voy a explicar en la radio mejor que otras personas y creo que tengo ese poder. Quiero que veamos las cifras de esta encuesta porque preguntaron a muchos periodistas sobre los errores. Quiero que veamos las gráficas para ver qué respondieron los periodistas cuando les preguntaron cuál era el error más grave que comete el periodismo colombiano, como una bolsa general. Y dicen esto: publicar información por intereses políticos o comerciales, en un 42%, engañosos o sensacionalistas para ganar clics o audiencia, un 21%, y no publicar información por intereses bien sea políticos o comerciales, en un 18%. Los últimos, que ya dan menos casi que de un 10%, es filtraciones y no rectificación, ¿no? Lo cual es un error que pareciera no estar en la gravedad de los demás.
Y la siguiente pregunta es la más interesante porque le dicen, bueno, estos son los errores que ustedes identifican como más importantes o más graves. ¿En cuál de estos que usted mencionó, el medio o usted, el medio para el que usted trabaja o usted mismo, ha incurrido? Y más de la mitad responde que en ninguno de los anteriores. Luego, un 23% dice que no publicar información, es decir, que la censura o las limitaciones que tiene para no hacerlo son más graves que sus propias prácticas, que vienen siendo la tercera opción con un 12% apenas, que es publicar titulares engañosos o sensacionalistas para ganar audiencias. ¿Qué nos dicen estas cifras? No, está clarísimo por la bipolaridad, o sea, nosotros creemos muy bien de nosotros como periodistas y creemos muy mal de los colegas. Y eso es un problema que estamos teniendo en Colombia gravísimo. ¿Quién está cascándole más duro a los periodistas? No son los ciudadanos. Los periodistas andan en una guerra, en una club de pelea. Twitter, yo soy buen periodista, usted no. Usted, María Paula, es mala periodista, yo soy buen periodista, yo soy buen... O sea, es una cosa como de verdad buscando el enemigo en el gremio. O sea, esto es una falta de solidaridad, de colectividad, de gremio, que uno podría criticar, no diciendo yo soy bueno, sino diciendo cometimos este error o cometimos este otro error. Me parece claro en ese tipo de cosas. Entonces, la primera es que somos muy críticos de los colegas, pero muy pocos autocríticos de nosotros mismos, y yo creo que está mal, está bien que creamos que somos tan buenos. Lo segundo es que si ustedes ven la primera gráfica, los periodistas dicen que entre los dos, en promedio, cerca del 60-70% hay autocensura, por la que sea. Porque nosotros le echamos la culpa a la censura que hay allá por violencia de los corruptos y narcos contra el periodismo. Pero aquí ellos reconocen que hay 60% de autocensura. Ya eso debería llevarnos a pensar, somos 60% autocensurados. No nos hacemos responsables, pero está clarísimamente mirado desde ahí. Nuestras prácticas están dentro de eso armadas. Y la tercera, que me parece interesante, es pensar que de alguna forma el periodismo es como un ámbito aparte de la sociedad. Yo creo que la autocensura es un mal colombiano que venimos colectivamente, no le decimos lo que pensamos a los estudiantes no le dicen a los profesores, los hijos no le dicen al papá, el papá no le... O sea, realmente un país que nos tiramos de libre pensamiento y realmente los únicos que hacen de pronto libertad total será la Cabal y Paloma, pero el resto estamos todos autocensurados por correctez política, por no ofender a nadie, por alguna cosa, y eso es lo interesante del concepto de libertad de expresión, que sí pone en presente que aunque digamos ser libres, estamos muy autocensurados, es lo que me parece que es más grave. Las dos cosas, somos muy autocensurados y somos muy críticos con los colegas y muy poco autocríticos con nosotros mismos. Quiero volver sobre algo que dijo, porque sin duda nos cuesta ser críticos de nosotros mismos y la encuesta lo dice. A Juanita León de La Silla Vacía le he escuchado varias veces decir una frase que siempre recuerdo, y es que los periodistas en Colombia saben más de lo que pueden decir, por las razones que sean, bien sea por la propiedad del medio en el que trabajan, porque se les cruzan las 250 empresas, el equipo de fútbol y todo lo demás, porque hay intereses publicitarios y entonces pues tu historia sobre el tabaco pues no va, o sobre la obesidad infantil, ¿no? Porque hay publicidad que lo sigue mandando sobre lo editorial, por intereses hasta religiosos o ideológicos, si se quiere, de un medio, pero también está el miedo. También está el miedo a publicar algo y, qué sé yo, perder el trabajo, que puede pasar. Hemos visto periodistas que han perdido sus columnas. La gran Vieri. Exacto, sus columnas, su programa de televisión, o pues porque afuera sí también existen riesgos de publicar cierta información. ¿A qué le tenemos más miedo a los periodistas, diría usted? Yo creo que, es que es un tema, generalizar va a ser complicadísimo. Por ejemplo, yo creo que la respuesta tendrá que ir contextualizada, digamos. Si yo soy periodista regional, yo le tengo miedo a los corruptos, primero, después a los paracos, narcos y guerrilleros, a los violentos, porque pues, ahí sí la vida corre peligro. El periodista de provincia le toca ese tipo de cosas. Segundo, le tengo miedo a los políticos, porque son los que financian el periodismo regional. O sea, que ahí está clarísimo. Si soy
en el campo de ciudades, a eso me parece rarísimo porque la gran viera es decir, uno no le pega a lo que te da de comer. Yo he publicado desde el año 2002, por ahí en El Tiempo, llevo como 21 años publicando en El Tiempo, y realmente creo que mucha gente cree que Luis Carlos Sarmiento Angulo se levanta por la mañana a censurarte. Y no es así. Yo creo que también los periodistas cedemos muy rápido la autonomía y comenzamos a crear fantasmas. Es que si publico esto no me van a dar eso. Es que si publico esto no. Yo creo que tenemos demasiadas autocensuras y es un mal de identidad nacional. Yo creo que aquí nosotros no nos decimos las verdades en la cara, nosotros no somos capaces de disentir con cariño, nosotros no somos capaces de pegar una discusión re fuerte y seguir siendo amigos. O sea, que creo que es un mal también de país y creo que le tenemos más miedo es a la censura imaginaria, yo creería para eso. Me parece que es la más grave. Porque la otra, la de la violencia, por ejemplo, voy a ponerme también crítico de eso. Pues en el último año han matado 3 periodistas. ¿Y cuántos líderes sociales han matado por el agua? ¿Cuántos defensores de derechos humanos? ¿Cuántos maestros de escuela? ¿Cuántos líderes ambientales? Muchísimos más. Que los han matado por luchar por bienes de la comunidad y por romperle su libertad de expresión. A ellos están matando la libertad de expresión. No hable del agua, no hable de esto. Entonces, también de alguna forma los periodistas debemos ser conscientes que nosotros hacemos ruido por los muertos nuestros, pero también tenemos que ser más solidarios con los otros muertos, que también están perdiendo su libertad de expresión. Y nosotros como periodistas muchas veces, casi que pensando que alguien nos está mirando como un Dios censurador, no somos capaces de asumir esas voces de los otros que están siendo silenciados. También creo que nos falta solidaridad no solamente de gremio, sino solidaridad y libertad de expresión con todos los sujetos que están. La protesta social es un acto genuino de libertad de expresión y nunca la vemos como eso. ¿Qué tal si cuando nos informamos periodistas llegara el ESMAD a jodernos? Sería súper bien que vinieran, sería buenísimo porque estaríamos siendo significativos, pero cuando son la otra parte, sale el periodista informal y se pone de parte el ESMAD. Mire, nunca es solidario en la libertad de expresión. Entonces me parece que hay un tema grande, que el miedo nuestro, hemos instrumentalizado un miedo que nos van a matar, que nos van a censurar, que toda cosa, pero es mucho más construido con respecto a eso. Y en las regiones sí el miedo es mucho más concreto, billete y muerte. O sea. ¿Y qué pasa cuando el poder critica a los medios? Porque si bien hay una suerte de comité de aplausos cuando hay un encuentro de periodistas, ¿no? Tú lo haces muy bien, tú lo haces mejor y no hay espacio para tener una discusión y disentir sobre el oficio mismo, pareciera ahora que hay un segmento de ese periodismo que teme porque el gobierno ha osado en corregirle, hablo sobre todo pues, de este gobierno, en señalar que está diciendo mentiras o que lo está haciendo mal y en volverse un crítico también de los medios. ¿Qué podemos pensar ahí? Yo ahí tengo como 3 posturas. Una, que creo que el gobierno debe meterse con eso. O sea, el gobierno tiene un pacto de verdad con los periodistas. Los encargados de contar la realidad son los periodistas. Usted, gobierno, es el encargado de gobernar. Pero el presidente Petro ya lo dijo en el encuentro de periodistas del año pasado de los premios, dijo, el político profesional, o sea, yo y el periodista estamos en el mismo nivel para comunicar y vamos a pelear por comunicar y enunciar. O sea, ¿qué tal nosotros le dijéramos a Petro, el gobernante y nosotros los periodistas estamos en el mismo papel de gobernar y vamos a pelear el modelo de gobierno? No. El pacto histórico es que el gobernante gobierna y los periodistas lo criticamos, lo movemos, informamos y creamos un pacto que todo lo que usted me diga es verdad. No, ahora lo que me diga el gobierno es contraverdad a la verdad de la realidad. Entonces creo que ahí hay un primer punto que no es invención de Petro, tampoco es tan genio. O sea, eso lo hace Andrés Manuel López Obrador en México, lo hace Bukele en El Salvador, lo hizo Trump en Estados Unidos, lo sigue haciendo como eso, lo hizo Bolsonaro, lo hizo Chávez, lo hizo Correa, lo hizo Evo, lo hizo Cristina. O sea, no, es un invento que primero fue latinoamericano. Ahora los analistas que eso lo inventó Trump. Mentira, nosotros algunas cosas tenemos buenas. O sea, desde el año 2001 estamos peleando el nivel de informativo y no fue Trump el que vino a crear eso.
Entonces, esa primera es que sí, el presidente debería cumplir el pacto de verdad con el pueblo. Un político en oposición puede mentir, un presidente no. Simple, porque para eso está, nos debe una explicación coherente y verdadera a los colombianos, en el caso colombiano. La segunda es que creo que toda esta gente que he mencionado, todos estos egos políticos que he mencionado, encontraron que es muy rentable pelear con los medios y los periodistas. Entonces, en lugar de hablar con la sociedad, en lugar de tener partidos de oposición, en lugar de hacer debates democráticos, comienzan a pelear con los medios diciendo que los medios y los periodistas son los enemigos. Y entonces eso es muy útil para gobernar porque es una cosa ahí, un espectáculo, show, como estamos dando una jeta entre dos, pero en público. Y los medios y los periodistas cometimos el error de creernos en el mismo nivel del presidente y entramos a darnos en la jeta con el presidente, con lo cual nunca hablamos del gobierno. Nunca hablamos si hay corrupción, nunca hablamos si están aplicando las leyes, nunca sabemos qué ley se aplicó, nunca sabemos nada. Entonces, ahí el consejo que yo haría y que he hablado con algunos es, no le pare bolas, él quiere pelear con usted. Y hay que decir, como decía Fito Páez, enemigos que a la altura del conflicto. Señor Petro, usted no es un enemigo nuestro, nosotros estamos informando la realidad. Siga pegándonos, tranquilo, no le vamos a responder. Con lo cual, no hay pelea, que sería lo lógico que hiciéramos para eso. Y la tercera es que el periodismo, frente a esa pelea, debe dedicarse a hacer periodismo. O sea, ¿qué pasa? En lugar de ponerle cuidado a cada show de Twitter que manda cada semana, pongámonos a investigar, a mirar qué está pasando de verdad e informemos sobre eso. Pero para el periodismo que estamos haciendo, que es muy malo, es más fácil no hacer nada y pelear con el otro, porque es un problema de, ahí estamos el uno contra el otro, y creo que el periodismo tiene que comenzar a mostrar por qué, por ejemplo, denunciar en el gobierno Petro cómo la cultura no le importa un carajo a nadie. Ahí hay un problema. Cómo RTBC duró 9 meses sin director y era el proyecto colectivo más importante de comunicación. Cómo de alguna forma siguen matando líderes sociales y no pasa nada. No es que eso era, con Duque era porque era indolente y o sea, hay problemas de verdad que no son de opinión pública, que no es de que usted lo dijo y no lo dijo. Petro nos manda como un chicle, venga, les mando una galletica, periodistas peones, y vengan aquí a pelear por la galletica. No, o sea, creo que el periodismo, si no hacemos eso, vamos a terminar como en México, que el periodismo no sirve para nada, que matan periodistas como nunca en Colombia y nadie los apoya, como en Ecuador, que el periodismo quedó muerto después de Correa, como en Argentina, que el grupo Clarín se volvió la oposición al poder. O sea, el periodismo va a perder toda legitimidad y los periodistas también. O sea, ya los periodistas dejan de tener legitimidad pública, ya comienzan a decir, es que es petrista, se dejaron meter ahí, es que es antipetrista, se dejaron meter ahí. Acaba de pasar el Día Internacional de la Libertad de Prensa, que es el 3 de mayo, y justo días antes de este programa se celebró el encuentro de directores de medios en Bogotá, que impulsa la Fundación Gabo. Y el tema central fue la inteligencia artificial, una suerte de reflexión crítica frente a esta tecnología desde el periodismo, ¿no? Cómo entonces ahora ya no solamente nos molesta pues que las audiencias digan o que el poder nos señale, sino que venga una tecnología que pueda reemplazarnos. Y hay una como suerte de sindicato periodístico que puede unirse en contra del uso de esto, como ya lo hicieron, vimos líderes, entre ellos hasta Elon Musk, pidiendo que por favor la frenen porque se sienten amenazados. ¿Deberíamos las y los periodistas sentirnos amenazados y criticar este tipo de tecnologías? Yo creo que el periodismo debe sentirse reamenazado hoy por una razón principal. Porque si ellos lo pueden hacer mejor que nosotros, vámonos. O sea, yo en este momento, sin inteligencia artificial, con un algoritmo y poniendo la voz de computador digital, podría informar mejor que lo que hace el 90% de la radio colombiana. O sea, parar el boletín de la hora leyendo el tuit que dijo Petro, y el tuit que dijo Claudia López, y el tuit que dijo Uribe, y el tuit que dijo La Cabal, y el tuit que dijo eso, yo no necesito un periodista. Simplemente le marco el algoritmo, La Cabal da clics, por favor todos los tuits reprodúzcalos, y la voz dice, urgente. María Fernanda Cabal en su tuit dijo, ¿para eso necesito un periodista? No. Necesito un periodista para que, si eso lo va a decir, cada vez que informe un tuit diga, este tuit no lo puedo informar porque es mentira.
este tuit es falso. Este tuit es esto. O sea como que el periodista cumple alguna función, pero si no cumple ninguna función, ¿para qué tengo periodistas hoy en día? Si el algoritmo lo puede hacer sin inteligencia artificial, yo pongo fuentes y me hace un resumen mejor que el que yo puedo hacer porque busca la información disponible ahí, y yo no soy capaz de agregarle nada, pues si yo como periodista no puedo agregar nada, pues ¿para qué existe el periodista? O sea, yo también creería que esto es una autocrítica. Si yo confío, y lo hemos hecho la prueba y va a mejorar cada vez, que le preguntamos algo al chat SGTP, y lo que dice es súper bobo, porque dice todo lo que tenga el algoritmo claro en la web, pero no dice lo que está por fuera de la web. No está el sudor, no está el periodista que va a la realidad y no espera que el presidente salga a la rueda de prensa, sino que se pilla en Palacio de Nariño hablando con asesores y con todas otras realidades. No cuenta si el tipo estaba con una camiseta fea o no cuenta si en el escritorio tenía una foto del amante o no cuenta una cantidad de cosas, que es lo que el periodista hace. Entonces, siempre estamos buscando un enemigo y nosotros seguimos siendo genios. O sea, es que no hay ninguna crítica de nosotros. Entonces, me parece que yo sí creería, y además ya se puede hacer, tú reemplazada con un algoritmo por eso, pero si tú vas a leer un teleprompter y lo único que aporta es lo del teleprompter, yo mejor te pongo uno de la realidad de la inteligencia artificial. ¿Para qué gasto la plata en eso? Si ya va a leer exactamente eso. Yo quisiera periodistas que hagan presentación, pero que sean capaces de salir libreto y que sean capaces de preguntar y que sean capaces de emberracarse y decir esto es una mentira. No, tremendo. Entonces acaban de asesinar a una niña y siguiente noticia. Y en los deportes tenemos, ¿y la niña que asesinaron? ¿No te produjo nada? No, porque el guión no decía eso. ¿No te merece ningún comentario? ¿No? ¿No te indignas alguna vez? Yo quisiera ver un presentador de televisión que se indigne con cada noticia, diga, voy a presentar esta vaina, pero debería no ser, mataron a otra niña, veámosla. Entonces la noticia es como, en Medellín pasó un hecho trágico. No jodas. Eso, me parece que la inteligencia artificial le falta lo humano. Y lo que nosotros necesitamos en televisión hoy es humanismo. Fox News en Estados Unidos triunfó como con una manada de gente fea, mal hablada, histérica, pero le ponían ganas a esta vaina. Uno pasa por la televisión colombiana y es como, todo es igualito, todo es perfecto. Entonces yo creo que hay una pregunta humana y además hoy en día el periodismo, y tú lo sabes, ya no sale de la sala de redacción, no saben cómo es ir a Ciudad Bolívar. Es más, los directores de noticias hacen cosas como, vaya a Ciudad Bolívar, me trae una noticia y me la manda en media hora. Pues, bueno, o sea, llegar a Ciudad Bolívar se demora 2 horas en carro, se va en Transmilenio menos. Entonces saca la crónica de cómo es ir a Ciudad Bolívar en Transmilenio, que es una maravilla, y llega a Usme y coge el metrocable, y divino, y hace una nota distinta. No, es como que no tenemos esa cercanía. Entonces me parece que la inteligencia artificial, en todos los casos, sí reemplaza donde no hay seres humanos, sino hay gente que produce bajo marcos cognitivos totalmente repetitivos. Sí, pareciera que la paradoja también está en que eso que están de máquinas sofisticadas, artificiales, nos invitan a humanizarnos a nosotros mucho más, ¿no? Es como el reverso, a quienes seamos muchísimo más sensibles y hagamos lo que en definitiva sí una máquina no puede hacer. Para seguir con la conversación, quiero que veamos otro extracto de Error 404 que nos habla de cuando nos estrellamos. La inteligencia artificial es como una estrellada que nos pone a pensar qué vamos a hacer con quienes pueden reemplazar ejercicios simples o chimbos de periodismo. Internet también nos puso como otra frenada en seco a preguntarnos pues, qué vamos a hacer si la información es gratuita, toca hacerla 200 veces al día, ¿no? Entonces veamos qué nos dicen sobre estos muros a los que nos enfrentamos y cómo pasarlos. Se trata de un periodismo bastardo que busca inventarse con otras ideas y otras formas posibles fuera de formatos, géneros y estructuras narrativas clásicas, noticia, actualidad e información. Conducirnos por el presente hacia el futuro, mirando a cada rato por el retrovisor de la nostalgia por el pasado, es la mejor manera de estrellarnos en la primera curva de la realidad.
Dice la frase que enmarca todo este proyecto que el mejor periodismo está por venir, que no hay nostalgia de ese pasado donde no había internet, donde las máquinas no nos reemplazaban y donde falsamente pareciera éramos más felices sin saberlo, haciendo un periodismo tradicional, clásico, creo yo, menos creativo en términos narrativos o por lo menos con menos voces y menos pluralismo, incluso del que hay hoy, que no creo que del todo sea suficiente. ¿Cuál es el periodismo que está por venir y por qué es mejor? El mejor periodismo que está por venir es mejor que va a venir en el mundo mundial y va a venir muy bueno por varias razones. La primera es porque habrá periodismos. Y esto no le gusta a las facultades de comunicación ni a los directores de medios. Hay periodismos. Y yo quiero ver un periodismo del futuro, para poner solamente un ejemplo, que sea el periodismo distinto, el que hace Canal Capital, que es muy bogotano, muy eso, y el que haga el canal de Ciudad Bolívar, que es muy de territorio rebelde como Ciudad Bolívar. Tienen que ser distintos. Entonces, yo creo que ese es el mejor periodismo. Un periodismo en el que cada medio de comunicación no se parezca al otro. Que haya, y todos son válidos, incluido el clásico, incluido Del Tiempo y El Espectador, que ojalá sigan existiendo, Caracol y RCN, porque necesitamos algo más generalista. Pero tenemos una cantidad de medios independientes, tenemos periodismos feministas que trabajan con otras agendas y otras maneras de narrar, unas narrativas más del cuidado del lenguaje. Tenemos periodismos medioambientalistas, tenemos periodismos de soluciones, tenemos periodismos ninjas que van a la manifestación, activistas, derechos humanos, por decir solamente en eso. Y tenemos periodismos de Instagram, y tenemos también periodismos de TikTok. O sea, la explosión de periodismos es lo que está interesante. Lo que se perdió fue la homilía clásica en un solo Dios. Pasamos de tener un Dios que era gringo a tener muchos dioses. Y casi siempre vienen a darnos charlas a nosotros de qué periodismo hay que hacer, o de Inglaterra, o de Francia, o de España, o de Estados Unidos. ¿Y cuándo hacemos periodismo colombiano? ¿Cuándo hacemos periodismo caribeño? Periodismo llanero, periodismo pacífico, periodismo... Hay muchas formas de hacer periodismo afro, periodismo indígena. Y eso implica tiempos distintos, formatos distintos, agendas distintas, interacciones distintas. Hay muchas cosas para explorar. Entonces, el mejor periodismo va a venir porque lo que no va a cambiar un poco es el oficio. Es como que vienen muchas formas de arepas. Lo que no cambia es que pues toca harina, yo hablando de comida que no tengo ni idea. O sea, eso es típico de un académico. Cuando no tiene ni idea. O de un periodista. Opina de unas cosas que no tiene ni idea. Pero, digo, lo básico del periodismo es 3 o 4 cositas básicas. Una, que está basado en reportería, o sea, en datos, documentos, fuentes. Si una pieza periodística no tiene eso, ahí no hay periodismo. Puede ser muy bonito el que lo opina, el que lo dice, el youtuber, pero no hay periodismo. 3 cositas nomás. Que haya gente que te dé los datos, que te opine, que te diga sus verdades, que haya unos datos para sustentar y hay unos documentos. Segundo, que tenga contexto. Nada significa, ni Bogotá es la ciudad más bella del mundo ni la más fea, depende del contexto. Si decimos en relación a las ciudades capitales de América Latina, Bogotá es la más fea, no es cierto. Si es la más bonita, tampoco creo, pero que podría estar entre las 3 ciudades que yo viviría, me parece que sí. ¿Ve? El contexto es el que define eso. Tercero, que genere criterio en el ciudadano para conversar la vida. Que yo le dé al ciudadano algo para conversar en el almuerzo, en el café, en el bus, en el Twitter, en eso. Muy difícil hacer eso. Ya en esas 3 cosas no negociamos. ¿En qué negociamos? En las estéticas, las narrativas y cómo lo hacemos. Y ahí cada uno intentamos. Yo puede que quiera hacer un periodismo descontracturado, que yo llamo DJ, que sea bien. Y otra persona quiere hacer periodismo estilo BBC de Londres, bien también. O sea, y que por eso creo que el periodismo está mejor por venir, porque hay diversos periodismos y tenemos más posibilidades narrativas en términos estéticos y en términos de contar. Tenemos hoy la paleta narrativa es expansiva y se va a seguir expandiendo. Entonces creo que ese tipo de cosas. Y la tercera, porque vienen nuevas agendas que nunca habían existido. Es que el periodismo clásico se resiste. El mundo no se divide en deportes, cultura, entretenimiento, justicia, Colombia, mundo internacional y política. No, el mundo no está dividido así.
el mundo de los ciudadanos en cada parte está. De pronto, si estoy en Chocó, la agenda periodística es no Transmilenio, pobres, los de Chocó que todos los días les contamos cómo está Transmilenio, sino las lanchas que pasan por el río, las fiestas de San Pacho. No es hablar de whisky, sino de biche. No es hablar de soberanía alimentaria porque están con hambre. Es hablar de agua porque está contaminada. Entonces, las agendas cambian y hay una gran ruptura que fue el feminismo. Hoy en día, eso nos ha implicado pensar distinto el mundo. Y yo creo que si no le hacemos caso, el mejor periodismo está por venir. O es feminista, o no es. O es inclusivo en términos de raza, de sexualidades, de derechos humanos, o no es. Simple. O sea, y eso no existía. Es que, por el otro lado, el mundo, los periodistas se han encargado de hacer que el mundo sea terrible. El mundo no es tan terrible. O sea, hemos avanzado. El siglo XXI es alucinante. O sea, no solamente en tecnologías. Lo que ha avanzado en términos de derechos, del feminismo, del medio ambiente, de los afro, de los indígenas, todo, es alucinante. Nunca habían sido protagonistas de la historia los afro, los indígenas, las mujeres, como en el siglo XXI. Y seguimos quejándonos, metidos dentro de una matriz masculina. No, o sea, tenemos que salir de ese cuadrito. Bueno, pues con ese mensaje sobre el futuro mejor posible y dejando esa resistencia que parece muchas veces que el periodismo sí es un dinosaurio que se mueve lento y no quiere mutar, no quiere cambiar, no quiere ser más bastardo ni descentralizarse desde tantas formas como aquí expuestas. Nos vamos a ir a una pausa con ese mensaje, pero ya volvemos para cerrar este programa pensando qué tiene que ver todo esto que hemos hablado con la libertad de expresión y con la libertad de prensa, que ya nuestro invitado de hoy, Omar Rincón, ha mencionado un par de veces, pero que queremos conectar más para entender cómo todo esto es al final una discusión sobre derechos, es una discusión sobre cómo el periodismo es plataforma de ejercicio de otros derechos y por eso nos importa que sea descentralizado, que sea alternativo, que pase por otras agendas y que se expanda, como decía aquí hace unos minutos. Vamos a una pausa y ya volvemos. Hay una frase famosa que dice que sin periodistas no hay medios y sin medios no hay democracia. ¿Por qué hablar de crítica y de estos espacios es un ejercicio de derechos? Pues básicamente la otra frase famosa es que a mayor libertad de expresión, mayor democracia. Que uno podría hacer un hit parade de qué tan democrático es un país de acuerdo a la libertad de expresión. Y creo que eso es lo que tiene que ver. ¿La democracia qué es? Es la capacidad que tenemos o el modelo o el ethos social que tenemos de convivir entre diferentes y darnos un autogobierno donde los mejores argumentos o los argumentos pueden convivir todos. Entonces yo creo que hacer crítica tiene ese principio, el principio de celebrar la libertad de expresión. O sea, sin crítica no hay libertad de expresión. Yo estuve en Marruecos en diciembre y el país es perfecto. Le preguntaba a todo el mundo, ¿y qué tal el rey? No, él es una maravilla. Era perfecto. Nadie disentía. Y le dije, ¿pero aquí hay pobres? No, no hay pobres. Le dije, ¿pero tu familia cuántos fueron a la universidad? No, pues uno. ¿Y por qué? Porque somos pobres. Ah, te das cuenta que la pregunta es, ¿son pobres? Dicen que no. Si comienzas a preguntar cuántos han educado, qué hacen cuando se enferman, hace preguntas por el ladito, te descubres que no son tan libres. Y ahí me di cuenta que en medio de este despelote berenjenal que es Colombia, América Latina, tenemos la libertad de expresión como un valor humano que nos protege. Y esa libertad de expresión nos protege a todos, no a los periodistas, que es lo que hemos hecho mal en vender. Al líder ambiental que defiende el agua en su comunidad, a la mujer para alzar la voz y decir lo que siente frente a este mundo muechirulo, a las diversidades sexuales y trans para expresar sus puntos de vista. Y eso creo que lo hemos ganado mucho políticamente y lo hemos ganado muchísimo ciudadanamente, pero no lo hemos podido poner en escena en los medios y en la sociedad. Pues tú y yo somos profesores en universidades. La libertad de expresión es un acto solemne del profesor y de los estudiantes. Y eso es súper bueno. Y yo creo que la perspectiva de derechos es cuando hablamos de derechos, no solamente el derecho a libertad de prensa o de expresión, sino el derecho
no solamente el del agua, que son importantes, el derecho de la salud, la educación pública, derechos fundamentales, sino la perspectiva de derechos de respetar al otro en su diversidad. Y eso en Colombia nos cuesta tanto, que la pasamos irrespetando al otro, pero en la vida cotidiana, en el Transmilenio, en la calle, y creo que eso es lo que hace que sea importante. Y la crítica es la expresión de eso. Por eso la crítica debe ser sobre el acto público, que es informar, hacer periodismo, hacer medios. O la crítica debe ser sobre las maneras de actuación del feminismo, no como hacemos los hombres. Yo no soy machista, pero no. Y critica a todas las mujeres. No. Yo puedo criticar que no estoy tan de acuerdo con la manera de escrachar del feminismo radical, sabiendo que es válido y que es una historia, pero que también pero no me están pidiendo mi aprobación, estoy viendo, es una opinión más dentro de un universo de opiniones. O sea, las mujeres no me están pidiendo mi opinión. Yo puedo darla si una mujer me la pide con el mayor respeto y cariño del mundo, pero muchas veces debemos callarnos la jeta también. También la libertad de expresión dice que hay veces tenemos que escuchar, que no tenemos que hablar de todo, hay cosas que no sabemos y hay cosas que otros sí saben. Aprender a escuchar, el gran valor de la libertad de expresión también es esa. Y eso es lo que no estamos haciendo. Todo el mundo habla, pero nadie escucha. Y además dicen otra cosa que es fatal. Es que, en mi opinión, yo puedo decir lo que quiera. No, papi, no se puede decir lo que quiera. Yo no puedo decir una cosa machista. No puedo decir una cosa xenófoba, no puedo decir una cosa racista, no puedo hacer una cosa clasista. No, hay unos límites que el siglo XXI ha ganado. Y porque la libertad de expresión no es absoluta, y sobre eso vamos a estar hablando en los próximos sábados que nos vamos a ver aquí en este espacio. Este es el primer programa y lo estoy haciendo con alguien que lleva más de 1000 columnas de crítica en un medio. Luego la ventaja es grande, pero quédense, veámonos aquí los sábados para hablar más sobre esas agendas, sobre eso que se puede y no se puede decir, sobre las críticas que tenemos de la realidad que nos cuentan y cómo nos la cuentan los medios de comunicación y de alguna manera los imaginarios que configuramos nosotros y nosotras gracias a eso. Buenas noches.